Bueno, y de nuevo, muchísimas gracias, Alejandro y Ávila, por la invitación para regresar y hablar con ustedes sobre lo que vamos a ver esta tarde de cómo proteger a sus pollos de diferentes enfermedades. Voy a dar una perspectiva ligeramente diferente y les voy a hablar un poco de cómo se toman las decisiones en el mundo humano. Enfrentamos los mismos problemas en la salud humana y en la salud de los animales que nuestros virus empiezan a amenazar. Yo creo que también es muy importante aprender cómo el sistema humano se está conformando, se ha conformado ya por 65 años, cómo cambian o cómo enfrentan los cambios. Es muy importante aprender de este sistema y de la salud de las aves y de los humanos al mismo tiempo. Era la equivocada. Bueno, muchas gracias. Entonces, de nuevo, ya vimos esta imagen anteriormente y solamente quiero que vean un par de cosas de este. Este es un virus al que estamos tratando de proteger, ya sea a nuestros animales, las aves o los humanos. El problema con este abordaje es que este virus, como dijo Alejandro, semaglutinina es la molécula donde ustedes quieren crear en contra de sus anticuerpos. Esta proteína bloquea la interacción del virus con la célula hospedadora y entonces así pueden detener la infección y la humedad. Que lo desafortunado es que este virus, lo que hace esta proteína, es muy variable. Así que de nuevo estamos cambiando los virus con la vacuna, que en muchos casos no cambia tan rápidamente como nos gustaría que cambiara. Así que en la salud humana, de nuevo, la situación es un poco más sencilla de lo que es en otras poblaciones animales del mundo en términos de la diversidad de los virus de influenza contra los que tenemos que proteger. Así que nosotros sabemos que en la población humana enferma tenemos dos líneas de influenza B. Esencialmente son humanas, virus de influencia humanos, así que no hay riesgos donde esta influenza en esencia sea así, solo que es humana. Entonces, para proteger contra las vacunas tenemos dos diferentes linajes de influenza B contra la que tenemos que vacunar. Tenemos H3 y N2, son virus H2 que entran a la población humana, yo creo, de reservorios aviares, y la mayoría de los virus están continuando aquí. Entonces las vacunas están en contra de la influenza de humanos, contra la influenza B, H3N2 y también los componentes con los que tenemos que enfrentar es el H1N1, que tiene una historia diferente en los humanos, y para allá de 1919 con la influenza española circuló y desapareció en 1957 cuando llegó la pandemia y reemergió algunos años después, y en el 2009 tuvo un giro muy importante. Este linaje desapareció en conjunto y nosotros tenemos la emergencia de pandemia del 2009. Queremos proteger a los humanos contra influenza, los queremos proteger contra influenza B, H3N2 y H1N1, que es en esencia lo que esto dice. Hasta hace algunos años, casi todas las vacunas de influenza en humanos eran trivalentes, tenían estos componentes de influenza B, H3 y N1. Y recientemente muchos de los fabricantes ya llegaron a una vacuna cuadrivalente, es decir, solamente no se tiene un linaje de influenza B, sino también el linaje Victoria y Yamagata, y como un 70% de todas las vacunas para los humanos que se utilizan ahora son cuatrivalentes, y en unos años van a ser 100% cuatrivalentes todas.
En términos, de nuevo, de lo que Alejandro nos mostró, un componente de esta diapositiva, en términos de las vacunas que se utilizan en los humanos, están en este cuadrante. Todo el virus completo, tiene estas vacunas que se utilizan en los humanos y también el actor principal. Estos no se utilizan ya en los humanos, solamente en las aves, porque sobre todo en los niños se puede obtener una reacción febril con la inoculación. Entonces nos fuimos a una forma de virus más purificada, ya sea separado o de subunidad, donde estamos tratando de llegar al componente realmente activo, que es la proteína de la hemaglutinina, y también la viva atenuada. Vamos a hablar más de estas vacunas vivas atenuadas más adelante, pero hay más marcada la preferencia de estas ligeras atenuadas con estas buenas en los Estados Unidos, que tienen algunos problemas en el último par de años, sobre todo con la campaña de vacunación de los niños en el Reino Unido. Fue con vivas atenuadas y también con estos productos de vivas atenuadas en Rusia, que ahora están siendo metidas en el mundo en desarrollo también. Por lo tanto, tenemos las vacunas y sabemos contra qué vamos a proteger, debido a que hay muchas consideraciones de estas vacunas y su eficacia. Entonces, esencialmente las consideraciones son las mismas si vacunan en humanos, si vacunan cerdos o si vacunan aves. Entonces, son diferentes dosis dependiendo de la importancia y de la dosis del antígeno, el tipo de vacuna, inactivado, vivo, vectorizada. Todas estas producen diferentes respuestas inmunes y todas pueden tener una diferente forma de protección. Los adyuvantes también tienen un papel muy importante, sobre todo en las vacunas de influenza. En el mundo de las aves y en los humanos hay muy pocas vacunas de adyuvantes contra la influenza. Entonces, la mayoría de las vacunas que entran a nosotros, sobre todo en los humanos, no tienen adyuvantes. Hay algunos productos que solamente tienen base acuosa, con un adyuvante de base acuosa, pero esto hace que sea un porcentaje muy bajo del mercado, debido a que el principal problema, de nuevo, yo creo, en términos de la vacuna de influenza, sin importar qué es lo que se trate de vacunar, este desafío nosotros estamos tratando de empatar qué es lo que hay en su vacuna y cuáles son los virus que están circulando. Nosotros sabemos perfectamente bien que de la vacuna al virus que está circulante, peor protección se va a obtener de esa vacuna. Así que yo creo que Alejandro ya habló de esto y nos podemos brincar esta parte. Sabemos que hay una muy buena evidencia de los humanos, de las aves, de los cerdos, la vigilancia de los virus, y nosotros sabemos perfectamente que este proceso de gira antigénica puede afectar a algunos virus que siempre van a estar ahí. Entonces, esto solamente es como una corrida de X3N2 en los humanos que pasan de una fuente de aves en la hemaglutinina que representan estos virus. Entonces nosotros podemos ver este giro gradual con el tiempo, y lo que sabemos cuando estamos tratando de vacunar contra tal vez un grupo de virus en este reactivo es que si tenemos una vacuna candidata que es que protege muy bien contra estos virus, pero cuando el virus cambia, la eficacia de esa vacuna desciende. Por lo tanto, nosotros escuchamos de Alejandro sobre este antígeno de la cartografía. Esto está basado en la información de la secuenciación. Es información sobre estos virus y este es el más fácil de generar. Nosotros podemos secuenciar virus muy rápidamente, los podemos secuenciar a muchos de ellos, pero el problema con esto es que no podemos utilizar esta información en este momento para proteger la eficacia de la vacuna. Así que aunque muchas personas estén tratando de interpretar la secuencia de información y les digan así es lo bien que va a funcionar una vacuna en esta cepa, actualmente ya no estamos ahí. Así que tenemos esencialmente la matriz antigénica de estos virus y este es lo mismo, excepto que aquí vemos las raíces genéticas y también los grupos antigénicos. También en muchos casos sí fluyen de una manera muy similar, como ustedes esperarían los cambios genéticos.
son como un espejo de estos cambios antigénicos, pero un único aminoácido puede tener un gran impacto en esto. Y entonces un impacto muy ligero en esto, muy similar, pero uno no necesariamente significa que sea el otro. Por lo tanto, nosotros podemos decir lo mismo con los humanos, ya sea con rumiantes, con cerdos, con aves. Lo mismo ocurre en los cerdos. Y este es el virus H3N2. Yo creo que tal vez solamente de las Américas, como ustedes ven lo mismo así, genéticamente nosotros vemos el mismo movimiento, antigénicamente nosotros también vemos el mismo movimiento, pero una cosa que debemos de tener en mente es que si nosotros vemos este flujo, esta evolución en los humanos, nosotros vemos este movimiento lineal, entonces se mueven hacia una dirección y esto surge, que es lo que tiende a ocurrir, es la que estaba a punto de desaparecer. Por lo tanto, esto nos facilita un poco más tratar de vacunar en contra de esto, porque ya solamente estamos tratando de vacunar contra un virus al tiempo. Lo que ocurre con muchas de las poblaciones animales del mundo es que no se tiene este movimiento lineal de virus, porque los virus como que se diseminan en un espacio antigénico. Y también vemos lo que pasa, de nuevo, por ejemplo, en los cerdos y en las aves, cuando vemos que no siempre significa que todos van a desaparecer, así que a veces nosotros tenemos que enfrentar dos variantes al mismo tiempo del mismo virus. Y de nuevo, yo creo que, bueno, estamos diciendo, bueno, sí, este virus cambió, pero ¿importa realmente? Alejandro nos dio algunos datos que nos muestra que sí importa en las aves y también importa en los humanos. Estos son únicamente unos datos de Canadá, donde yo vi la época o la estación donde era H1N1 y H3 en la actividad en la población humana. Y vieron personas que estaban vacunadas y trataban de determinar qué tan eficaces eran esas vacunas. Y esta época en particular, el componente de H1N1 fue un empate muy bueno entre el virus circulante y la vacuna, el H3N2, fue como un desempate, entonces no era un ajuste perfecto. Por lo tanto, cuando ellos veían estas vacunas, afectaban estos números y tenían un componente de un 60% de eficaz, mientras que el H3N2 era de un 44%. Por lo tanto, empatar a las vacunas y las diferentes cepas es crítico para el éxito de la vacuna, sin importar el hospedador que estamos teniendo. Así que cómo la OMS y la salud pública enfrenta esto, bueno, lo han enfrentado esencialmente desde hace 65 años ya a través del desarrollo de una red global. Entonces, todos estos es la resistencia global de la vigilancia de influenza y el sistema de respuesta, que ahora ya tiene más de 140 laboratorios en todo el mundo y 110 países. Y en esencia esto nos muestra que tiene la sede en Ginebra, pero 140 de estos puntos o de estos diamantes azules son los centros nacionales de influenza, así que típicamente están siendo auspiciados por los gobiernos para poder recopilar y analizar el virus de influenza que circula en los humanos durante las épocas de influenza. También en el sistema hay unos puntos colaborativos y nosotros, nuestra institución en St. Jude es una de estas y yo dirijo el instituto en St. Jude y también hay otros 5, el CDC en Atlanta, el Melbourne en Australia, el Tokio en Japón, Beijing en China y Londres en el Reino Unido. Entonces, estos 6 centros colaboratorios llegan y analizan la información que se recopila en toda esta red que vemos aquí. Y funciona un poco como esto. Nosotros vemos que los centros de influencia nacional en todo el mundo, estos laboratorios están encargados de recopilar virus de humanos dentro de la época de la influenza. Como ustedes imaginarán, existen diferentes capacidades dentro de estos centros de influenza, así que lo único que hacen es recopilar virus y en otros países del mundo son laboratorios más sofisticados y entonces esta es la conexión y hace un gran tipo de caracterización de todos estos virus. Sin importar la información, los virus fluyen de estos 140 centros nacionales de influenza, donde 5 centros colaborativos, sobre todo el de St. Jude, está involucrado en este proceso y
nosotros podemos llegar con nuestra experiencia que nos puede dar todas las cepas, y tenemos uno de los 5 colaborativos que pueden analizar esta información, toman los virus, los secuencian, la hemaglutinina, entonces dijeron que esta era la información más fácil de recopilar sobre los virus circulantes y nos da una cierta indicación de dónde se ocultan los virus en términos de esta trayectoria, pero la verdadera fuente de este proceso es la producción del antisuero de los hurones. Todo depende de 2 cosas. Uno, que es la producción del antisuero en contra de los virus de la hemaglutinina y el uso de este antisero en los ensayos de inhibición de la hemaglutinina. Entonces es un proceso que consume más tiempo que este. En esencia, nosotros vamos directamente a Ginebra 2 veces al año, una vez en febrero, para la selección de la vacuna del hemisferio norte y una en septiembre para la selección de la vacuna del hemisferio sur, y tratamos de elegir cuál es la cepa que representa cada uno de estos 4 linajes, y en la fase 1 en H1 y N3. ¿Qué es lo que hacemos? Pues llegamos allá y típicamente tenemos como 20 o 25 individuos en el salón y nosotros revisamos una gran cantidad de información, y esto lo vamos a ver en un momento, pero este es el tipo de información que nosotros vemos. Vemos 4 cosas diferentes. Vemos la pregunta clave que realmente hacemos es: los virus que están circulando en la naturaleza ahora están siendo representados por las cepas que están en la vacuna. Entonces, la primera y la más importante son los cambios en el perfil antigénico de estos virus, y de nuevo este es utilizar el ensayo de hemaglutinación, de inhibición, sobre todo en el antisuero en los hurones. Por desgracia, este es el menos verdadero de los ensayos, y después hacemos una secuenciación de los cambios en la secuencia de la proteína de la hemaglutinina. No podemos predecir la antigenicidad eficaz solamente viendo esta información de secuencia, pero sí podemos tener algunos tips, sobre todo si vemos algunos cambios en o alrededor de los sitios de unión del receptor de los anticuerpos, que nos dan cierta indicación de que tal vez algunas cosas estén cambiando. Y otro ensayo que también se hizo en este proceso de selección es que el suero se recopila de individuos que fueron vacunados el año anterior. Entonces vemos este suero y vemos que también las personas que ya han sido vacunadas responden con estas nuevas variantes que están surgiendo. Y lo más importante también es un aspecto muy práctico de todo esto, pero muy importante también, es que algunas veces nosotros sabemos que estos cambios están ocurriendo. Entonces vemos un virus de colesterol antigénico que está surgiendo, sabemos que son antigénicamente diferentes y genéticamente diferentes, pero a veces encontrar una semilla de ese grupo que puede llegar a fabricarse es muy difícil, ya sea por la disponibilidad de estos virus de cultivarse en los huevos de pollo, y algunas veces cuando realmente ustedes presionan estos virus para que lo hagan, que crezcan en los huevos, las vacunas de las aves, la gran mayoría de las vacunas humanas están hechas en huevos de pollo, y entonces es un virus que crece en ese cultivo, no se pueden hacer estas vacunas. Y por lo tanto, todo esto es con un poco de lapso diferente de tiempo. Este es el ciclo de producción del hemisferio norte, la vigilancia en todo el año, no importa en qué mes del año, siempre hay alguien en alguna parte recopilando virus de influenza de los humanos y en alguna parte también analizando esa cepa. Así que típicamente nosotros en la última semana de febrero tomamos estas decisiones. Hay mucho trabajo que se ha hecho antes para poder hacer esto, y vamos a regresar más. El ERL también son los laboratorios esenciales de regulación. Entonces, le hicieron una pregunta a Alejandro: ¿qué tan rápido pueden cambiar una cepa? La influenza humana, eso se puede hacer muy rápidamente debido a ellos. Ellos son los de la FDA, la USDA y también los terapéuticos de Australia, etcétera, que son los que están involucrados en este proceso, y cuando tienen estos procesos in situ toman las reglas regulatorias
obligatorias para poder cambiar las cepas en la vacuna. Los fabricantes, por supuesto, también están involucrados en esto y entonces ellos no conocen esta información hasta que la libera la OMS a finales de febrero. Entonces, en algunas ocasiones empiezan a hacer algunas de las cepas a su propio riesgo, pero antes de que este anuncio oficial de la cepa para la vacuna existen algunas teleconferencias y algunos reportes de las teleconferencias que se submiten. Y particularmente ahora que están haciendo estas vacunas coadyuvantes, están utilizando esto para poder hacer 3 componentes de la vacuna y ahora tienen que hacer 4 en esta ventana de tiempo. Ahora empiezan a hacer por lo menos una cepa en riesgo. Y bueno, ellos adivinan cuál es la cepa que no va a cambiar y entonces empiezan a fabricarla. Pero por supuesto que si se equivocan, bueno, pues tienen que empezar de cero. Así que este es el tipo de información que nosotros vemos. Es el mayor desafío donde se vacunan a los humanos contra la influenza y estos son cambios donde estamos tomando la decisión del hemisferio norte aquí a finales de febrero para las vacunas que en realidad no se van a utilizar sino hasta aquí, hasta octubre o noviembre del mismo año. Y por supuesto es muchísimo tiempo el que pasa entre estos periodos, muchísimo tiempo en el que los virus esencialmente pasan del hemisferio norte hasta el hemisferio sur y siguen evolucionando. Por lo tanto, a veces esto puede ocurrir aquí, pero después los virus cambian y se reduce la eficacia de esa vacuna. Por supuesto que no podemos cambiar esto desde el punto de vista científico. Lo que estamos tratando de hacer es hacer que esta decisión se tome más tarde para obtener más información, pero no podemos lograrlo con los fabricantes que también están trabajando con líneas de producción de tiempo muy, muy corto. Entonces, en algunas ocasiones vamos a alejarnos de esto. Yo creo que es un buen ejemplo. Estamos tratando de tomar las decisiones con base en esto. Estos son el número de especímenes que se caracterizan en la red de la OMS por semana durante todo el año. Entonces, si estamos tomando decisiones aquí, en realidad estamos utilizando virus que fueron aislados al principio del año. Por lo tanto, cuando la época del hemisferio norte ha incrementado aquí, porque los virus van a tomarse de los centros de influencia a los centros que les lleva más tiempo. Entonces, al tomar esta decisión con base en 3 picos de virus en esta época del hemisferio norte, y es así donde llegan los problemas y hay algunas veces en que no existe un empate correcto. Entonces estos 5 centros colaborativos hacen la mayoría de este trabajo para que ustedes vean realmente cuántos de estos virus realmente tienen gran detalle: 2015, 16 y 17, H1N1, H3N2 y B, dependiendo de cuál es el tiempo, y también por ahí de 2,000 virus que están totalmente caracterizados, y esta información es la que entra en este proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, bueno, estos son solamente algunos datos de una de estas selecciones de cepas. Esto fue en el 2015, así que fue cuando hubo un cambio en la recomendación para cambiar la H3N2. Y esta fue la razón, debido a que es un árbol filogenético de la hemaglutinina. Entonces, estos aislados son virus individuales que están codificados en color por fecha. Los azules fueron en mayo, el verde en junio, el naranja en julio y el morado en agosto. Y como ustedes pueden ver, con el tiempo aquí hay cambios y giros de los virus hasta esta área superior de aquí. Cuando esta cepa vacunal fue de aquí para acá, esa vacuna con ese virus empezó en Suiza. Por lo tanto, es una información bastante buena, una muy buena evidencia de que estos virus estaban empezando a moverse y a alejarse de ese virus en particular. Y de nuevo, esta es información secuencial que nos da un indicativo de lo que no pueden hacer cambios solamente basándose en las secuencias, pero estos virus también tienen cambios antigénicos. Entonces, Alejandro ya les mostró un ejemplo de la tabla de HI, y esta es una cepa tomada de la selección. El suero está en la parte superior. Esta es la cepa vacunal en esa época. Reaccionó bien
Entre más elevados son estos números, o mejor. Y él reaccionó muy bien contra el suero utilizando este mismo suero y lo medimos en contra del virus circulante. Hubo una reducción totalmente. Típicamente lo que nosotros estamos viendo es una cuadruplicación o una baja por 8 del título, que se sugiere que es el momento para cambiar. Siempre se van a tener algunas variables muy buenas en cierta estación, pero también hay algunos títulos que bajan hasta 40 que sugieren que tal vez sea tiempo de cambiar. Y aquí tenemos un nuevo virus del Arson Hong Kong que cuando se genera el suero obviamente reconoce muy bien al virus de Hong Kong, pero a los otros no hizo un muy buen trabajo en reconocerlos a todos. Así que esta discusión en particular se decidió que, bueno, pues es el momento de cambiar y la decisión se tomó para cambiar este virus. Y por supuesto, no solamente es cuando esto ocurre, no solamente son las decisiones, también tenemos que tomar al virus en sí. Entonces, el proceso dentro de la red de la OMS, existen 3 laboratorios realmente en el mundo que hacen esto. Entonces, el virus que nosotros estamos tratando de dónde hacer la vacuna, este es el virus de alto crecimiento y nosotros estamos realizando un híbrido que tiene esta hemaglutinina contra el virus que estamos tratando de proteger y los otros segmentos de este virus de almacenaje, que es el perfil que realmente funciona muy bien en los huevos de pollo. Entonces, este proceso requiere como a 3 laboratorios del mundo. Solamente entonces es la selección de cepas en los virus que continúa durante todo el año para poder ver este tipo de reclasificación, para ver este tipo de virus. Entonces, la situación ideal es cuando nosotros decidimos que queremos cambiar y queremos tener este virus realmente a la mano en ese momento. Entonces, esto es en esencia gratis para los fabricantes, para los que quieran hacerlo en los laboratorios de la OMS. ¿Y cuán a menudo cambiamos? Bueno, pues esto fue, creo que hasta el 2014. Es una diapositiva no tan nueva, pero solamente cómo las cepas cambian en la vacuna humana. Esta es la H1N1, el componente humano. Este es en el 2014, la decisión de febrero, septiembre y así sucesivamente hasta abajo del 2014, desde el 2004. Entonces, el componente H1N1 no cambió tanto como el H3N2. Solamente en el último año fue cuando cambiamos este componente de la vacuna del 2009 a una cepa más reciente. La H3N2 cambia mucho más frecuentemente, entonces ustedes pueden ver que hay un cambio de color aquí, lo que significa que también hubo un cambio en la recomendación. Entonces, no todos los años no existen cambios, entonces hay un cambio de un componente, a veces 2 componentes, y si nosotros llegamos a una situación en la que queremos cambiar 3 o 4, algunos de ustedes, los fabricantes aquí, van a entender perfectamente que la vacuna humana va a afectar todo si estamos tratando de cambiar 4 componentes. Por lo tanto, el sistema está ahí, está celebrando su 65 aniversario este año, pero en realidad la vigilancia es clave para todo esto, para la representatividad y las líneas de tiempo para los virus sometidos, para poder empatar los virus que están circulando. Y no solamente es la vigilancia, tiene que ser representativa y también de línea de tiempo. Todo depende de las propiedades antigénicas. Obviamente, en épocas recientes, la hemaglutinina y el ensayo de inhibición, que también es el curso de trabajo del sistema, tiene sus problemas con un ensayo muy sencillo, bueno, relativamente sencillo en corto tiempo, pero en particular es uno de los virus de aislamiento de los virus para la adaptación del crecimiento en las células de huevo. Entonces, hay otros ensayos que han sido comunes para este proceso. Entonces, nosotros depender nada más de un ensayo no es una buena idea, debido a que el aislamiento del virus en el mundo humano, sobre todo en la medicina humana, con los laboratorios de diagnóstico, muchos laboratorios se han alejado de aislar virus solamente para tener un diagnóstico de PCR. Y, por supuesto, para este proceso nosotros tenemos que tener el virus. Así que la viabilidad de los virus en esta red se está convirtiendo en un problema.
Y creo que vamos a hablar un poco de esto. El punto clave de aquí, ya hablé de estos virus que van a esta reclasificación de laboratorios para que hagan semillas múltiples, y esto es por una razón muy importante, porque a menudo nosotros vemos cómo los virus se elaboran, pero cuando llegamos a ese punto final que se está utilizando, ha cambiado en realidad. Entonces, muchos de estos virus semilla han fallado en el último paso de aprobación. Todos estos virus, todas estas semillas, a veces depender de una sola semilla es muy peligroso porque pueden tener propiedades muy diferentes en términos de su inmunogenicidad. Por supuesto, bueno, todo eso fue con base en el H1N3 de estos virus estacionales, pero hay otros escenarios que los sectores de la salud humana nos están tratando de preparar. Hay muchos de estos casos que a veces no podemos obtener una buena clasificación, o más bien un buen apareamiento o empate. Hay algunas preocupaciones de bioseguridad, por ejemplo, los virus de alta patogenicidad, y tenemos algunas personas que hacen millones y millones de dosis de estos virus de alta patogenicidad en condiciones de baja seguridad. Entonces, a veces el acceso solamente a los aislamientos. Y de nuevo, a algunos de estos, por ejemplo, en China, solamente algunos de estos virus realmente se hicieron fuera de China, y se pudieron lograr algunas de estas vacunas. En algunas ocasiones estos virus crecieron de una manera muy precaria y en otros crecieron muy bien. El HTN9 en algunas veces se tiene que hacer unos híbridos, unas semillas de virus híbridos para que la meaglutinina de la H7N9 pase de los otros segmentos genéticos de los virus. Entonces, es por esto que crecen tan bien, pero es muy difícil generar estos resultados de una manera segura. Y de nuevo es aquí donde nosotros vemos esta genética reversa. Ya Alejandro lo dijo, así que no entraré en los detalles, pero es una buena idea que ha estado en boga por muchos años. Pero en esencia nosotros estamos en la posición ahora donde podemos manipular el virus de influenza como queramos. Entonces, esto es de alta patogenicidad. Podemos quitar esos aminoácidos y tener una hemaglutinante asociada con uno de alta patogenicidad. Pero si quisiéramos, también podríamos agregar cosas adicionales de nuevo a eso. Entonces, podríamos encontrar que este virus que lo hiciera crecer mejor, tal vez podríamos encontrarlo en estos virus para que puedan ser más inmunogénicos. Entonces, con este sistema de genética reversa, nosotros podemos combinarlo en esencia como nos guste, como nos plazca. Y la OMS utiliza esta genética reversa no tanto para la vacuna de influenza estacional. De hecho, la única que utiliza la genética reversa es la viva atenuada. Entonces lo utilizan en su sistema de producción normal y ninguno de los otros fabricantes hacen esta vacuna de influenza estacional. De hecho, estos son todos los virus semilla que están en contra de la H5N1 que pueden utilizar la genética reversa. Así que cuando la nueva tecnología de las vacunas sale, es mucho más probable que la genética reversa se va a integrar en un procedimiento mucho más difícil. Entonces, para resumir esto, en esencia, los virus de la influenza van a seguir cambiando y evolucionar, así que no va a desaparecer. Es algo que nosotros siempre vamos a tener que enfrentar, ya sea que estemos tratando de proteger aves, humanos, cerdos. Y las mejores vacunas todavía son el objetivo. El hemaglutinante es el objetivo y es una parte muy variable de la proteína viral. Es lo mejor que podemos pensar ahorita. También es donde la vacuna óptima depende de la eficacia del empate entre la vacuna y el virus. Muchas de las tecnologías actuales sí permiten un cambio en la creación de la vacuna y cómo se aparea con esto. Entonces, cualquier virus, pero necesitan actualizarse porque las cosas pueden cambiar día con día. Por supuesto, tenemos que tener una vigilancia continua y la caracterización de los virus es clave para esta vacunación continua. También quiero hablarles de esta diapositiva aquí porque todos quieren alejarse, digamos, de
el objetivo de este dominio variable de la aglutinina. Entonces podemos encontrar un blanco en este virus que no cambia, y sí los hay en este virus que no cambian. Si podemos hacerlo inmunogénico y que protegerlos, ya no nos tenemos que preocupar por continuamente perseguir al virus de la influenza. Son diferentes abordajes que están en la línea de tiempo, sobre todo para el mercado humano, con las personas que tienen diferentes ideas sobre diferentes formas en que deberíamos de estar vacunando contra la influenza. Algunos todavía están en el estadio preclínico y algunos también están en diferentes partes de la aglutinina. Algunos se dirigen sobre todo a la respuesta celular y otras se hacen en combinación. Hay otras que están en la fase 1 y también tenemos algunas que están en la fase 2, ya casi cerca de entrar en la fase 3. No soy muy optimista sobre ninguno de estos abordajes, pero creo que mientras más tratemos de empujar esto hacia adelante, por supuesto vamos a llegar a un punto en el que tengamos que una vacuna que ya no tengamos que actualizar todos los años. Y de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que me ayudaron y también a Vilad de nuevo por la invitación. Muchas gracias.